Juan de la Puente, director de patamaria.com con nosotros. Juan, bienvenido. Gracias por esta entrevista. Buenas noches. Un gusto, Jaime. Buenas noches. A ver, los ingredientes de este rush final son preocupantes y pican y pueden provocarnos cuando menos una indigestión electoral. Tenemos estos ataques constantes a la autoridad electoral. Tenemos el silencio de las encuestas que van a salir en estos días, incluso ya están apareciendo fake news. Tenemos aparente respaldo tan raspado, tan pegado. El señor Castillo diciendo hoy que no se deja ingresar a organismos internacionales cuando no es exactamente así. ¿Cuál es tu primera visión de este tramo final en el que, como te repito, llegan ambas candidaturas muy ajustadas? Creo que vivimos un escenario de guerra como continuidad de esta extremada polarización que hemos tenido en estas semanas, ¿no? Y yo apuntaría que es la tercera guerra en 14 meses. Porque la primera guerra es la guerra de la pandemia. Sí. La crisis económica y el desempleo y la pobreza implicó para muchos peruanos, una segunda guerra. Y esta es una competencia electoral que no tenía por qué tener los visos de la extremada polarización que se transforma también en un escenario de guerra. Entonces, no es por repetir el título de la novela, de torbellino de pasiones, pero hay un torbellino de emociones, hay un torbellino de estigmatizaciones. Y entonces, claro, me suena que esta polarización que tendrá su hito el día 6 de junio, probablemente sea una polarización estructural muy distinta a otras polarizaciones de las segundas vueltas del pasado. De modo que para desmontar esa polarización vamos a tener que hacer muchos esfuerzos los peruanos. Allí justamente quería ir, Juan, porque lo que nos preocupa por aquí es, bueno, el 6 de junio, evidentemente, pero más nos preocupa lo que pase desde la mañana del 7 de junio y cómo el ganador o ganadora pueda convocar, concertar a ese otro bando, me atrevería a decir incluso a ese otro Perú, ¿no? Porque las postales que hemos visto en estos últimos días, las marchas de respaldo a una candidata versus a otro candidato, los escenarios que se escogen, te dan una impresión muy nítida de estar viviendo en dos países, siendo este un solo país. Entonces, ¿cómo es que uno va a conseguir el respaldo de quienes respaldaron a la otra y viceversa para ti? Yo creo que hay demasiada gente en la cancha, ¿no? Mi impresión es que una parte muy importante de las tribunas está peleando en la cancha. Y me parece que las coaliciones, puede haber un tipo más grande, es la coalición que respalda a la señora Fujimori, y más pequeña la coalición que respalda al señor Castillo, pero en general yo diría que me da la impresión en un momento que los miembros de las coaliciones no desbordan a los propios actores, a los propios candidatos, ¿no? Y entonces una primera manera de desmontar esta polarización que amenaza, digo, ser antagónica, a diferencia de otras polarizaciones no antagónicas, es sacar del escenario de la disputa agresiva a los actores para que muchos de ellos recuperen su rol mediador, su rol oficioso, su rol de sugerencia, ¿no? Porque la elección del 11 de abril liquidó el centro, ¿no? No existe centro en el país. Hay un centro en el Congreso, ¿no? Y además yo miro con un poco más de optimismo este Parlamento, ¿no? Ojalá haya posibilidades de explicarlo, y entonces desmontar la polarización necesita esfuerzos. El primer esfuerzo que yo creo que debe hacerse para desmontar la polarización después del 6 de junio es aceptar que en el Perú tiene que haber cambios. Porque si es que no se acepta una lógica de cambio, habría que ver cómo se gradúa, cómo se negocia, cómo se conversa, pero no hay manera de desmontar esta polarización si no se acepta una lógica de cambio. De hecho, el modo como los actores en estas últimas semanas se han movido en un conjunto de ofertas demuestran que el cambio era y seguirá siendo necesario para organizar una gobernabilidad en el Perú. Ahora, bien dices los cambios y tal parece que por lo menos la señora Fujimori ha dado pasos
no sabemos si buenos o malos, pero ha dado pasos en plantear cambios, podrías decir que son populistas o no, ¿no? Esto de pensión 65, beca 18, no deja de sorprender a los más memoriosos, ¿no? Si nos remontamos a elecciones anteriores. Pero, ¿qué más? Porque pongamos en el escenario que gane la señora Fujimori, digo, también podemos hacer el de Castillo, obviamente, los dos, pero ¿cómo ella podría convencer a ese sector, al de Castillo, que es mucho más convencido o está mucho más identificado con un cambio de verdad? ¿Cómo ella podría concertar con ese otro sector en busca de cambios? Y lo mismo hacemos al revés. Si el señor Castillo, que plantea cambios radicales y de fondo, ¿cómo podría conciliar con el sector de la señora Fujimori, que quiere cambios, pero no de fondo, no estructurales, sino de forma más bien, ¿no? Reacomodar un poco el modelo a las nuevas necesidades. Bueno, el patrón, el parámetro que nos ubica en esta discusión es lo que dicen las encuestas. Y en todas las encuestas, mayoritariamente, hay un sector que quiere cambio, una minoría que quiere un cambio radical y otra minoría aún más pequeña que no quiere que nada se toque. Y entonces tenemos un país que demanda cambios con una lógica racional, conversada, conservando los aspectos que se han ganado en estos 20, 19 años de auge económico. Y en esto quizás la historia ayuda mucho, ¿no? Porque salvo Belaúnde del 80 y García del 85, los presidentes que vinieron luego no gobernaron con los equipos de campaña con el que ganaron las elecciones. Perdona que haga esta anotación un poco cínica, pero es la historia. Ni Fujimori 90, ni Toledo el 2001, ni García el 2006, ni Humala el 2011, ni Kuczynski el 2016 organizaron un gobierno fiel al equipo con que ganó la elección, ¿no? Podríamos decir que traicionaron sus equipos de campaña, podríamos entrar en una discusión. En la teoría política esto aparece como especie de opening government. Los 6 primeros meses de cómo abres el gobierno es fundamental, porque lo que haces y no haces en esos 6 primeros meses, en realidad es lo que marca tu periodo. Y entonces, de ese punto de vista, es muy importante que la sociedad recupere un nivel de intermediación, de demanda, de organización, para que pueda a los extremos que hubiesen, pero también al Ejecutivo y al Congreso nuevo, plantearles este esquema de una negociación. Tenemos que pactar, tenemos que conversar, vamos a seguir viviendo en este país después del 6 de junio y del 28 de julio. Eso. Ahora, tú me decías que ves con un cierto optimismo el nuevo Congreso que entra en funciones desde el 27 de julio, por lo que he podido revisar en opiniones generalizadas, pues eres una voz en minoría. ¿Cómo así? Minoría. Sí, absoluta, casi solitaria, Juan. Entonces, ¿cómo describirías tú este nuevo Congreso? A ver, por favor, comparte tu optimismo. No es optimismo, pero hay una visión realista. Y creo que hay 3 elementos que presionan este nuevo Congreso. Primero es esta multitud de crisis, ¿no? Es un Congreso que entra en un periodo de profunda crisis, con actores además que llegan portando la crisis bajo el brazo, ¿no? Segundo, hay una división del Perú arriba y abajo. Y los parlamentarios son políticos, ¿no? Y van a tener que pelear mucho con su conciencia para escoger una lógica de arriba y no una lógica de abajo. Y la tercera es aún más compleja todavía. Una segunda brecha en este país es Lima y regiones. Y los parlamentarios, que en su mayoría son de las regiones, vienen también con mandatos, con demandas, con expectativas. Y entonces van a tener que pensar mucho para ubicarse entre lógicas nacionales que pudiesen ser incluso sectarias, sin atender las demandas de sus electores. Ya después de la elección del 11 de abril, yo he escuchado a parlamentarios que representan a partidos que son de derecha, que dicen, bueno, hay que discutir los contratos del gas, y hay que discutir esto, y hay que discutir lo otro, y el tema, es decir, se apartan ya de la matriz nacional porque se están poniendo el terno, el traje, el vestido de una representación regional que ahora es mucho más demandante que en otras oportunidades. Entonces, es una visión realista más que optimista y yo creo que este Congreso está llamado a hacer una paz
por lo menos inicial, en relación a quién gane la elección. Ojalá, ojalá. Ahora, ¿qué impresión finalmente te dejó el debate? Porque todos, creo, no sé si pensarás igual, le pusimos mucha expectativa, ¿no? Era un debate fundamental, era un debate en el que podría definirse mucho, y parece que ya con la resaca del lunes no ha sido tanto así, ¿o para ti sí? Yo creo que acaba con el debate el ciclo en que muchos pretendíamos de que sea lo programático y lo racional, no lo que brilla y protagonice. Y no es así, porque esta es una segunda vuelta muy simbólica, muy emocional. Y entonces las figuras emocionales son las fundamentales. Es una pena que sea así, pero es de ese modo, son de ese modo las cosas. Claro, tiene riesgos, como por ejemplo la sobresignificación de los actores, ¿no? Y muchos creen que Castillo es el portestandarte de la refundación del Perú y que Keiko Fujimori es la guardiana del modelo neoliberal. Lo más probable es que en cualquiera de las circunstancias ellos van a tener que cambiar ese esquema. Es decir, la realidad en este caso va a ser mucho más dura porque el Perú ha producido el 11 de abril una subrepresentación que al calor de esta segunda vuelta lo estamos eludiendo y entonces estamos entregándole a los actores una representación, un simbolismo que en realidad yo creo que no tienen, ¿no? Juan de la Puente, lúcido como siempre, director de Pata Amarilla con nosotros. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Cuídate mucho. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice que tenemos 3.384 casos nuevos de coronavirus. 3.384 casos nuevos de coronavirus. En las últimas 24 horas son 1.957 los casos. 1.957. Tenemos 49.317 pruebas. La positividad sigue en 15.2%. Pacientes con COVID-19, 11.375. Son 598 menos. Es una cifra importante. En UCI tenemos 2.652 peruanos y peruanas. Han fallecido 238 personas por coronavirus en las últimas 24 horas. A esas 238 familias va nuestro abrazo del programa dedicado a ellos y ellas. Tenemos como recuperados 12.171 peruanos. Nuevos vacunados en las últimas 24 horas con la primera dosis, 40.754. Con la segunda dosis, 24.662. Sumando los dos, con ambas dosis, solo hoy se han vacunado a 65.416 personas. El total de vacunados es de 1.219.669. Las dosis que se han administrado en total, 4.022.654. Vamos avanzando, con fe, pero vamos avanzando. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches, nos vemos.